El antiguo contrato social ha sido reemplazado por la idea de pertenencia a un grupo o a una tribu. Sí, puede tratarse de tribus sexuales. Hay una multiplicidad de tribus sexuales que se muestran y se afirman bisexuales, homosexuales, heterosexuales, etc. Pero también puede tratarse de tribus musicales, tecno, góticos, metal, artísticas, deportivas, culturales, religiosas. El desarrollo actual de las sectas es, desde ese punto de vista, muy significativo. Se trata, en realidad, de un proceso transversal. Allí donde el hombre moderno había instalado un cuerpo social absolutamente homogéneo, la república única e indivisible, nos encontramos hoy con una especie de fragmentación, de patchwork, con una constelación de grupos. En ese proceso postmodernista, una de las principales víctimas parece ser la clase política. Para usted, ese sector vive completamente desconectado de la realidad y es incapaz de entenderla. Esto explicaría el desapego de los jóvenes por la política, las elecciones y hasta por la democracia. Quiero aclarar que yo nunca anuncié el fin de la política. Lo que durante 2 siglos llamamos lo político está adquiriendo una nueva imagen. Cuando fue acuñada la palabra política, quería decir cómo vivir con los demás en la polis, ciudad, cómo convivir. Con el tiempo, esa definición se ha vuelto una especie de antifrase política, término designado exactamente lo contrario. Actualmente, lo político ya no designa a la administración de la polis, sino que designa algo tan abstracto que ha dejado de tener sentido para el hombre común. Por eso hay un descreimiento en la política, en los políticos. Este proceso también se inscribe en el marco de la saturación. La práctica política cumplió sus objetivos y terminó por envejecer. ¿Qué hacer entonces? ¿Por qué la sociedad sigue necesitando convivir y ser administrada? Es necesario hallar otras formas de hacer política. Yo hablo de la necesidad de una práctica doméstica, del hombre político. Doméstico quiere decir de la casa. Hay que ocuparse de la casa. En ese contexto, la ecología adquiere todo su valor. En griego, doméstico se dice oikos, que es ecología. En la actualidad, el descreimiento en la política tradicional lejana es proporcional al interés que despierta lo que yo llamo localismo. Ocuparse del barrio, de la calle en la que se vive, en la organización de la vida local. De ahí el vertiginoso desarrollo de las asociaciones locales de proximidad, que serán un actor fundamental de este proceso. Son muchos en la actualidad los políticos que reivindican esa política de proximidad. En la mayoría de los casos se trata de intentos de recuperarse. No creo que la clase política actual esté en condiciones de acompañar este proceso. Esas organizaciones, como las tribus, defienden los intereses más diversos y contradictorios. ¿Cómo administrar una sociedad de ese modo? Ese es exactamente el gran problema de la transición entre el modernismo y el posmodernismo. Yo hablo de senestesia. La palabra fue utilizada por los médicos en el siglo XVII cuando hablaban de senestesia corporal. Esto denomina el proceso por el cual los diferentes órganos se ajustan unos en función de otros y el fluido en función de lo sólido. Después fue la psicología la que utilizó el concepto para referirse al niño que aprende a caminar, se cae, se golpea, se vuelve a caer, hasta que por fin adquiere la senestesia, la percepción correcta de su entorno y de sí mismo, y comienza a caminar. En el caso del cuerpo social, podríamos imaginar que habrá después de numerosos aprendizajes, de errores y caídas, senestesia del cuerpo social, es decir, que las diversas tribus sabrán ajustarse en función de las necesidades del resto, hasta alcanzar el equilibrio. Por el momento, creo que estamos en el periodo de aprendizaje. ¿No ve usted una real posibilidad de caer en extremismos, en totalitarismo? Desde luego que la cuestión se plantea. Hay 2 alternativas. Yo tengo un auténtico diferendo con uno de mis grandes amigos, Humberto Eco. Para él, esta situación nos pone a las puertas de la barbarie, del fanatismo, del advenimiento de nuevos totalitarismos. Para mí, bárbaro no es un término peyorativo en aquel que fundará una civilización agonizante. Allí donde Eco ve barbarie, yo veo senestesia. Le daré como ejemplo 2 grandes momentos de la historia de la humanidad. El primero, entre los siglos 3 y 4,
de nuestra era, tras la desaparición del Imperio Romano, cuando comenzó el cristianismo. En aquel momento, frente a un imperio agonizante, estaban los bárbaros y una infinidad de sectas cristianas. Todo eso terminó por ajustarse. Lo que yo llamo la decadencia romana dio origen a la civilización cristiana. Para ello, el hombre abandonó el imperio unificado y entró en una zona de turbulencias. Gracias a esas turbulencias se produjo el ajuste final. El lazo que unía esas